decíamos anteriormente, yo nací para adorar, y eso lo dice la palabra. Somos para alabanza de su gloria, amén. Así que tu vida debe de ser una adoración andante, cada minuto, cada momento de tu vida, amén. Nací para adorar, no naciste para fracasar, no naciste para llevar una carga pesada sobre tu vida, y naciste para adorar a Dios, amén. Y cuando entiendes el propósito, y también lo dice Efesios capítulo 4 versículo 10, los que se lo aprendieron, ¿verdad? Que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, preparadas de antemano, ¿verdad? Por el Señor, para que anduviésemos en ellas. Muy bien, dale un aplauso, porque no adoramos cualquier Dios. Él es el creador y el que nos dio un propósito y un fundamento, gracias a Dios. Bueno, antes de entrar a la palabra, yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que hoy nos están visitando. Las que me pasaron por escrito fueron estas, pero si hay alguna persona más, pues también sea bienvenida a la casa de Dios. Tenemos a Lucero Hernández Martínez, Estrella Judith Hernández Martínez y Silvia Patricia Antonio Méndez. ¿Me puede levantar sus manos? Bueno, pues acá están, que Dios les bendiga, sean bienvenidas a la casa de Papá Dios. Nos sentimos contentos, gozosas de que estén aquí en medio nuestro, amén. Si hay alguien más que nos esté visitando, levántenos las manos por allá. Por allá tenemos un bebé que ya ha llegado a casa, ¿verdad? Julio pequeño, Julio Junior, ¿verdad? Por allá se ha bienvenido el bebé a la casa del Señor. Den un fuerte aplauso a los padres en señal de felicitaciones por este bebé, porque la familia de Dios va creciendo, ¿verdad? ¿Alguien se animó a tener un bebé? ¿No? ¿Nadie se anima? Tan caros los frijoles, solo Julio, ¿verdad? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios y le decimos, habla mi vida? Si tu corazón todavía no lo has preparado, pues dile, Señor, aquí estoy, dispuesto a aprender. Hoy vamos a tener un tema que nos va a enseñar. Vamos a entrar a la carta de Timoteo. Iba a predicar de 2 Timoteo 4, pero del Señor me regresó a la primera, ¿verdad? Y pues vamos a empezar desde donde tenemos que empezar para que entendamos bien precisamente todo esto. Así que se vale anotar, se vale que traigas tu Biblia, que desde tu Biblia no te guíes solamente aquí, sino desde tu Biblia subraya, anota, pinta de colores, resalta, para que cuando la abras puedas entender, porque se trata de aprender de la palabra, amén. Así que vamos a orar. Así como estás, no te levantes. Yo sé que ya estuviste mucho tiempo parado y ya los pies te hacen así, ¿verdad? Y más si traes los zapatos apretados, pues con más razón. El callito ya está allá diciéndonos aguas. Oremos. Papá Dios, quiero darte gracias en esta hermosa tarde por la bendición que nos das de estar en tu casa hoy, en este día que ha sido dedicado por tu pueblo, por tu iglesia, para adorarte, para bendecirte. Permite que cada día podamos, Señor, ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Aquí estamos. Yo te pido, Señor, que podamos tener un corazón listo para recibir la palabra. Si hay algo que estorbe, si hay algo, Señor, que esté impidiendo que recibamos esta palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón sano para recibir esta palabra que hoy tú quieres darnos, Señor. Permite que podamos ser pulidos a través de esta palabra, que todo aquello que hay en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, que no correspondan a la palabra, Señor, podamos ir, Señor, cambiando, siendo transformados por esta palabra y ser personas, las personas que tú quieres que seamos, de acuerdo, Señor, a tu diseño, de acuerdo a tu propósito y también de acuerdo a la asignación que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Recibimos esta palabra con amor, recibimos
esta palabra con gozo, recibimos esta palabra con gratitud, recibimos esta palabra con honra, Señor, y declaramos que nuestra mente, Señor, los patrones mentales que habíamos manejado por años erróneamente, los que estén erróneos, ahora son restaurados, regenerados, renovados, Señor. Como dice tu palabra, que renovemos nuestro entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, papá Dios. Mire, me encuentro que Timoteo, abran su Biblia ahí en el primer libro de Timoteo. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Primer libro de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Recuerden, el Nuevo Testamento está el libro de Timoteo está después de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses. Viene Primera de Timoteo. Amén. Y yo les sugiero pues que se vayan aprendiendo los libros de la Biblia, porque a veces ya en el teléfono es requete fácil encontrarlo, ¿verdad? Pero eso nos ha entorpecido la habilidad de físicamente encontrarlo en la Biblia, ¿verdad? A veces ya andamos buscando Timoteo en el Génesis o no, es del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver el libro de Timoteo. Vamos a empezar a estudiar Primera de Timoteo. En su capítulo 1 vamos a estudiar lo que es los saludos que da, y también vamos a ver la advertencia que Pablo le da a Timoteo contra las falsas doctrinas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces. Yo quiero que nos ubiquemos entonces allí, pero quiero dar un enfoque de lo que es el libro de Timoteo. No sé si sepas tú, pero el nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. ¿Qué significa? Uno que honra a Dios. Eso significa el nombre de Timoteo, uno que honra a Dios. Miren qué bonito, ¿verdad? Yo no sé si tú sabes qué significa tu nombre. ¿Te has dado a la tarea de investigar qué significa tu nombre? Porque hay veces que a los papás o a las mamás se les ocurrió que como estaba viendo la telenovela y ahí había un Luis Enrique o un Pedro Antonio, ¿verdad? Pues le gustó el nombre y se lo puso al hijo, a la hija sin saber qué significa. O hubo la moda también de que se juntaban los apellidos y se hacía de los apellidos y de los nombres de los padres o de los abuelos, y se hacía un nombre y salió un nombre, ¿verdad? Entonces es importante que sepas el significado de tu nombre. Cuando yo supe el significado de mi nombre y el por qué me lo pusieron, tuve que romper muchas ataduras allí, muchas. ¿Por qué? Porque mi nombre, mi madre no conocía a Jesús cuando yo nací. Y el nombre que me puso, me lo puso yo soy del 26 de julio, todavía falta, no se preocupen, pero ya viene, ¿verdad? Por allí, ¿sí? Y allí ese día se celebra el de la Señora Santana, por eso me puso Ana María, de la Señora Santana. ¿Se imaginan detrás lo que había? ¿Un principado? Claro que tuve que romper, tuve que renunciar, tuve que irme a lo bíblico, y ya de lo bíblico decirle yo acepto lo que es bíblico, ¿verdad? Y de lo bíblico me encontré que Ana significa pequeña. Está en la Biblia. El nombre Ana fue una profetisa, fue la mamá de Samuel también, hubo varias Anas. Pero María significa llena de gracia. Y pues ahí se compensa la cosa, ¿no? Pequeña, llena de gracia. Así que aquí estamos. Pero quiero que investigues qué significa tu nombre, y si hay algo que te tiene que ver, también pregunta por qué te pusieron como te pusieron. Timoteo se llamaba, ¿cómo dijimos que significa el nombre Timoteo? Hijo, uno que honra a Dios, uno que honra a Dios. Bueno, de aquí en adelante pues sugiero a los bebés que le pongan el nombre, de preferencia un nombre bíblico que tenga un significado importante para Dios. ¿Qué tiene que ver el nombre con nosotros? Pues mucho. En el pueblo judío el nombre determinaba el carácter, el destino, la asignación y el propósito de Dios.
Así que si hay algo que cancelar, cancélalo, renúncialo y ahora, ¿verdad? Vete a la parte bíblica. Bueno, vamos por esa parte. Pero vamos a ver, a ver el trasfondo histórico de Timoteo. Timoteo era de Listra. Listra, nació en Listra, ¿verdad? Era una ciudad de la provincia romana de Galacia. Actualmente, ¿verdad? Es parte de la Turquía moderna. Allí nació Timoteo, según Hechos 16, del 1 al 3. Vamos a buscarlo para que no piensen que aquí estoy inventando cosas, ¿verdad? ¿Lo pueden leer? ¿Me pueden ayudar a leer? Dice, fuerte por favor. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ya cierto discípulo llamado, ¿cómo? ¿Lo pueden leer fuerte? Timoteo, hijo de una mujer, ¿qué? Judía, ¿qué? Creyente, pero de padre griego. Bueno, tenemos un dato muy importante aquí, Hechos 16 del 1 al 3, me falta el 3. Después llegó a Derbe, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, miren nada más, desde aquí empezamos a ver ya la historia, ¿verdad? De Timoteo, Hechos 16 del 1 al 3. Bueno, entonces allí en Derbe y allí en Listra, Pablo fue a predicar la palabra. Esta era una ciudad de Galacia, en Roma, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Es parte ya en lo que es la época moderna, parte de Turquía. Allí quedó esta ciudad. Entonces, Pablo va a predicar y es dato importante que más adelantito vamos a ver quién era la mamá y la abuela, ¿verdad? Aquí solamente nos da una referencia así. Entonces, vamos a ver que fue escrita en el año, el libro de Timoteo. Esta es la primera carta, es una carta, la refiere como una carta y lo vamos a ver en segunda de Timoteo, ¿verdad? Pero él empieza a hacer la primera carta y va específicamente dirigida, la escribe Pablo. Esta carta la escribe Pablo, se cree que la escribió desde una prisión de Roma, cuando él estaba encarcelado por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí él escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le empieza a decir su hijo amado, y lo vamos a ver más adelantito, esas salutaciones o esos saludos que Pablo da. Entonces, es una carta pastoral que Pablo le dirige a su discípulo Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo y ya lo vimos en Hechos capítulo 16, ¿sí? Timoteo se cree que Pablo lo dejó liderando la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso no era una iglesia como tal, sino era una iglesia que se concentraba en una casa o en las casas. Se juntaban los creyentes en ese tiempo. Y Pablo entonces escribe esta carta en su primer encarcelamiento en Roma. ¿Qué propósito tenía? Bueno, instruir a Timoteo sobre cómo combatir las falsas doctrinas, cómo organizar el liderazgo eclesiástico allí de los diáconos, de los líderes, los obispos en aquel tiempo que se llamaban, y también para ordenar la adoración pública. Y lo vamos a ver, lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿verdad? Buscando la estabilidad ante los desafíos que había en esa iglesia de Éfeso, ¿verdad? Si nos vamos al contexto de Éfeso, nos abren un grande panorama que se estaba viviendo en esa ciudad, y esto responde a lo que Pablo le encarga a Timoteo, que lo vamos a ver en la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Que Pablo le escribe a Timoteo. Hoy vamos a ver lo general, quiero que aprendamos lo general y que se vayan quedando con estos datos importantes. Vamos a ver algunos aspectos del trasfondo que son clave para que nosotros podamos ver cómo estaba la iglesia. Si nosotros vemos, y ahora sí vámonos a primera de Timoteo en su capítulo 1, ¿verdad? Vamos a
a ver si me lo pueden poner en pantalla. Los que traigan su Biblia, vayan subrayando, vayan señalando allí y vamos a ver los saludos. Primero le dice aquí en este primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Fíjense bien, aquí Pablo, cuando escribe una carta, siempre se pone Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, si nosotros nos vamos a las generalidades, si nosotros nos vamos a ver, realmente Pablo no anduvo con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? No fue apóstol directo, vamos a hacer que convivió, que comió, que caminó, que vio los milagros. No. Si nosotros leemos en el libro, ahorita no se me pongan a leer, por favor, ahorita vamos a tratar y lo leen en su casa si gustan. En Hechos capítulo 9 nos habla de cómo se convirtió Pablo. Una conversión, que decimos extraordinaria. Y allí vemos la narración, pero antes de eso vemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, odiaba a los cristianos, no podía ver a los cristianos, él quería exterminar a los cristianos. Pero miren lo que hace la vida transformada cuando llega a un corazón, no importa del corazón más pervertido, más perverso. Cuando la gracia de Dios llega a una persona de acuerdo a sus diseños, a sus designios, Él cambia y transforma de raíz a cada persona. Y esto lo podemos ver en nuestra propia vida. Que el Señor no miró lo que éramos, sino miró lo que Él había escrito para nosotros y nos rescató y nos limpió y nos salvó y nos transformó por su gracia. Yo le daría un fuerte aplauso por lo que Él hizo en mi vida, ¿verdad? Gracias, porque como decía el canto, no sé qué sería de mí si Él no me hubiera encontrado a mí. ¿A dónde estaría yo y a dónde estarías tú? ¿Estarías aquí sentado si Jesús no te hubiera rescatado? Ya no estuviéramos aquí, yo ya estuviera a 3 metros bajo tierra quizás. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia y sus ojos se fijaron en nosotros. Amén. Gracias, papá Dios, por tu misericordia. Entonces le dice Pablo, ahora Pablo se identifica como apóstol. Y era un apóstol, y quizás de los apóstoles hizo la obra apostólica. La obra apostólica es de sembrar iglesias y de administrar, de cuidar de esas iglesias y de esos líderes o de esos pastores que estaban en esas iglesias. Eso es la obra apostólica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dice es por mandato de Dios. Dame el 2, por favor. Dice, ¿a quién va dirigida la carta? A Timoteo. ¿Y qué significa Timoteo? Uno que honra a Dios. Va dirigida a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús nuestro Señor. Miren, aquí podemos sacar, en este versículo 2 podemos sacar una tremenda enseñanza. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo. Y vamos a ver que en las 2 cartas, él constantemente le dice mi hijo amado, menciona esta palabra hijo. Y aquí podemos sacar una enseñanza tremenda y grande, también estaba resaltando, ¿verdad? Qué importante es ser hijo. Y qué importante tener un padre, un tutor que te enseñe, del cual aprendas. Porque imagínate, ahorita tenemos en el internet muchos tutores, algunos se inclinan por uno, otros se inclinan por otro, otros ven de esto y tienen una mezcolanza que no saben. Uno me dice una cosa, otro me dice y luego llegamos y aprendemos otra. Es bueno que tú tengas una persona como padre. Pero fíjate, no puedes elegir a cualquier persona. Tiene que ser, un padre es uno que enseña. Y aquí podemos ver, entre hijos hay hijos y hay bastardos. Que eso es otra enseñanza, que algún día lo vamos a ver. Yo hoy quiero referirte solamente
que Pablo consideraba a su discípulo no solamente una amistad muy estrecha, sino también había una paternidad de él. Vamos a ver, ¿Timoteo tenía papá, sí o no? En Hechos nos dice que su papá era ¿de qué nación? Era griego, no era hebreo. Su mamá era judía o hebrea, su mamá y su abuela. Pero su padre era griego y a su padre no se menciona en nada. Quiere decir que su padre, por ser griego, él tenía, miren, los griegos, estaba la cultura griega en aquella época, pero al esplendor. Y la cultura griega tiene una mezcolanza de tantas cosas. Entonces, en 2 de Timoteo vamos a ver cómo se refiere Pablo a Timoteo y cómo le dice por la enseñanza de su madre. La enseñanza de Timoteo la recibió de su madre y la recibió de su abuela, pero también se convirtieron en el ministerio de Pablo. Por eso es que él es adoptado como hijo en la fe. No se dice hijo espiritual, se dice hijo en la fe. Un padre en la fe. Es el padre que enseña, del cual estás recibiendo la enseñanza, el padre en la fe. Bueno, vamos a ir viendo entonces. Entonces, en aquel tiempo, vamos a ver vamos a ver el 3, para que veamos y de allí nos vamos a lo demás. Pablo le da, en el versículo 3 empieza una advertencia contra las falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora. Miren, la situación de la iglesia que prevalecía. La iglesia en Éfeso estaba compuesta de mucha gente como nosotros. Hay aquí gente de diferentes lugares. Unos nacieron aquí en Tabasco, otros no nacimos aquí en Tabasco. Unos venimos de una cultura, otros vienen con otra cultura. Unos vienen de un trasfondo religioso popular, otros vienen de otro tipo de concepto, ¿verdad? O de creencias, y había una mezcolanza. Entonces, esto sucedía a la iglesia de Éfeso. Los creyentes de aquel tiempo, los que se convirtieron al evangelio, los que se estaban convirtiendo al evangelio, venían de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, y la iglesia estaba compuesta por gentiles, pero también estaba compuesta por judíos. Ya desde allí era un choque terrible. Gentiles y judíos. Recuerden que los judíos, los conceptos de los judíos son muy ortodoxos, algunos. Y ellos, en el trasfondo que creían el judío, por ejemplo, el judío, a la fecha un judío no cree en Jesucristo. Algunos hasta niegan la existencia de Jesucristo. Los judíos, hay judíos mesiánicos que ya se convirtieron a la fe cristiana. Entonces, había judíos, ¿te imaginas el trasfondo que ellos tenían? No comas carne, no hagas esto, no hagas lo otro. Los judíos son así. Ahora, los gentiles por la naturaleza, ellos eran personas liberales, eran personas que querían mezclar sus tradiciones con las enseñanzas bíblicas, y esto hacía un gran problema. Entonces, estaban aquí enfrentando en Éfeso, la iglesia, Timoteo estaba enfrentando problemas muy graves. Y con eso se estaban levantando falsos maestros, aprovechando la ocasión. ¿Por qué? Porque Timoteo, se dice que Timoteo era un joven, aproximadamente de 20 años, ¿te imaginas? 20 años, muy jovencito. Y de repente en la iglesia había gente que ya era grande, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo llegué, o cuando a mí me pusieron a pastorear la primera iglesia, que era en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, ¿verdad? Había gente de años, había mucha gente adulta, viejitos, ¿verdad?
Y de repente cuando me ponen a mí de pastora, que en ese tiempo tenía yo 22 años, apenas hace poco, ¿verdad? No tiene mucho. De repente una se atrevió a decirme: ¿y tú qué me puedes enseñar? Así me lo dijeron. ¿Tú qué me puedes enseñar? Porque aquella persona tenía como 40 años asistiendo a la iglesia. Y como decía Marino, había estado ella 40 años en el evangelio, pero en el evangelio en ella ni 5 minutos. ¿Sí? Los años que tenemos en la iglesia no determinan la madurez que tenemos. ¿Qué determina la madurez? El crecimiento. Y el reflejo es el fruto que tú das. Un árbol lo veíamos el día viernes, lo aprendíamos el día viernes en la academia, que el árbol se conoce cuando está maduro porque da fruto. El árbol que no da fruto es porque todavía no está maduro. El creyente que está maduro es el que va a dar fruto. El que no da fruto es porque está verde todavía. Dale el aplauso si quieres, ¿verdad? Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿estás verde o estás maduro? ¿Verde o maduro? Dios ama a la gente verde, a los verdes. No estoy hablando de partido. Dios ama, pero quiere que lleguemos a la madurez. Dios quiere que seamos personas maduras, cristianos maduros, creyentes maduros. No nos podemos pasar toda la vida, año tras año, siendo inmaduros. Y ese es otro tema. Un inmaduro, ¿cómo reacciona? Las características de una persona inmadura. No se las voy a decir mucho, no le voy a decir muchas porque ese es otro tema. Pero una de las características de un inmaduro es que con todo se ofende. ¿Sí o no? Todo le ofende. Si pasa y ve que están hablando o alguien se ríe cuando pasó, ay, están hablando mal de mí, porque es inmaduro. Si a alguien le dolía la muela y no te saludó y te dejó con la mano así, no te vio, ay, esta iglesia no hay amor. Le dolía la muela. Me decía una hermana en Tehuacán, cuando me mandaron a Tehuacán a una misión, dice: ay, pastora, me reclamó, dice: le estaba yo haciendo así y no me quiso hablar. Le digo: pues ¿cuándo que no me di cuenta? A veces uno no tiene ojos atrás, solo adelante, y mucho menos cuando va uno enfocado en lo que va, ¿verdad? Y yo le digo: bueno, si tú me viste, ¿y tú por qué no me hablaste? Me hubieras dicho: aquí estoy. ¿Sí? Entonces, un inmaduro se ofende de todo. Pero el que es maduro ya creció. Aunque le digan cara de perro, no te preocupes, mi perro está re bonito. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Siempre les digo, nosotros los cristianos debemos de tener cara de perro y concha de guau. ¿Por qué? ¿Qué le haces al perrito? Lo pateas, le dices: quítate, perro, y se va por allá llorando, ¿verdad? El perrito. Y luego cuando regresas, ¿cómo sale? Con la colita ahí recibiéndote. ¿Se acuerda de que lo pateaste? Que lo regañaste, que le pegaste. No, él te saluda contento. Así es un creyente. No importa que no te digan, que no te hagan, que no. Tú sigue sonriendo, sigue alegrándote, sigue bendiciendo, sigue amando, sigue, porque tú eres maduro, madura. Y concha de guau, pues para que todo se te resbale. No te enganches con la gente, que se te resbale, ¿verdad? ¿Lo eres? ¿No eres? Pues que se me resbale, no lo soy. A lo mejor lo dijo por el de atrás, ¿verdad? No lo tomes tú, recíbelo. No, es que lo dijo para allá, no lo dijo para mí. Maduros. Entonces, el Señor quiere que seamos personas maduros, y aquí le está hablando a Timoteo. Entonces, vamos a ver que tenía graves problemas la iglesia, incluyendo falsos maestros.
Y lo vamos a ver más adelante esto. Había desorden en la adoración. Y había la necesidad de establecer líderes maduros. El Señor quiere que formemos líderes maduros y quiere que tú y yo seamos un líder maduro. Una persona que tiene años, como dice Pedro, ya deberían de ser maestros y todavía tienen necesidad de lechita. Una persona, un niño que tiene dientes ya puede comer alimento sólido. Las personas, los creyentes maduros ya pueden comer alimento sólido y pueden. Dios quiere que ahora te conviertas en un líder de tu casa, líder de tu familia, en tu vecindario, en tu casa de respuesta, en la iglesia, donde quiera que tú seas un líder. Dios te quiere levantar para que enseñes a otros la palabra. Pero tenemos que aprender primero, tenemos que dejarnos enseñar. En una definición muy fácil, un discípulo es uno que se deja enseñar. Amén. ¿Cuántos se dejan enseñar? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy no vinieron los que no se dejan enseñar, solo los que nos dejamos enseñar. Déjate enseñar. Por eso dije yo en la oración, rompe mis esquemas mentales. Porque a veces decimos, no, es que así es y así es, aunque vaya en contra de la palabra. Y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, vamos a ver entonces, le dice en este versículo, vámonos al propósito primero. ¿Cuál era el propósito? Pablo buscaba animar a Timoteo. ¿Te imaginas un joven en una iglesia así? Yo lo entiendo perfectamente. Mira, cuando yo llegué a pastorear la primera iglesia, había sido una iglesia grande, estaba en la parte de arriba, pero cuando vino el sismo fuerte, eso se bajó. No se cayó, gracias a Dios, pero sí nos prohibieron abrir la iglesia y la gente se fue porque se le cayeron sus casas, se fue lejos, los reubicaron a diferentes lugares. Se estaba viviendo un caos. Y qué difícil fue levantar una nueva generación. Los problemas de allí eran otros, era por ejemplo lo que te estoy diciendo. En la iglesia de Éfeso había serios problemas porque lo que estaban viviendo, ¿verdad? Que querían mezclar, que querían decir, que se levantaba la gente, decía una cosa, se levantaba otro líder y quería decir otra cosa y enseñar otra cosa, y era algo tremendo que para el joven Timoteo, a sus escasos años, él tenía serios problemas y posiblemente estaba desanimado. Además, se cree que Timoteo era un joven muy tímido. Y lo vamos a ver después por qué, ¿verdad? Les estoy diciendo esto. Entonces, Pablo quería que ejerciera un liderazgo enérgico. Se cree que Pablo era un hombre enérgico. Y quería que así Timoteo ejerciera su liderazgo, ¿verdad? Siendo enérgico, que defendiera la verdadera doctrina y asegurara el orden en la casa de Dios. Esto le dice en su carta, lo vamos a checar. Vamos a ver que los temas principales de estas cartas va a ser que se abordan instrucciones sobre una conducta piadosa, la conducta que los cristianos debemos de tener en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo y donde quiera que andamos. Habla también acerca de las viudas, de la atención, ¿verdad? Y de las viudas, cómo deben de conducirse en la vida. Habla del uso del dinero también, estas cartas. Habla los requisitos para ser administradores, para ser pastores, para ser líderes. Y habla también de cómo tratar a los falsos maestros que enseñaban mitos y genealogías. Miren, entonces, si nos vamos ahorita, vamos a seguir viendo, ya entrando en lo que es la palabra.
En Éfeso había una deidad que se volvió entidad espiritual a la cual adoraba la gente en esa ciudad, y era la diosa Diana. Entonces traían ellos la cultura de esa diosa, las tradiciones de esa diosa en sus esquemas mentales, y cuando venían no era fácil quitársela, romperla, sacarla, renunciar, porque aparte de ser su diosa, era una deidad, y una deidad tiene que tratarse como tal, como dice Efesios capítulo 6. A los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, y ahí empieza, habla cómo debemos de guerrear. Entonces cuando ellos vinieron a convertirse y traían ese trasfondo, había una presión muy, muy fuerte, y esa presión era de que algunos todavía venían, oían, escuchaban la palabra, pero se iban y seguían adorando a la diosa Diana, siguiendo toda la tradición de la diosa Diana, como en algunas iglesias, ¿sí? Podemos hablar de muchas cosas, pero yo quiero que entendamos y que sea Dios el que hable a tu vida. Ahora, cuando lo saluda, entonces Pablo le habla de ser el verdadero hijo en la fe. El verdadero hijo en la fe, que él era su hijo amado, que él era su discípulo al cual él había enseñado. Cuando empieza él a advertirle de las falsas doctrinas, dice el versículo que leímos, si me lo pones en pantalla por favor, empieza a advertirle a partir del versículo 3 y habla de diferentes doctrinas. Te rogué, dice, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Siguiente: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mira bien esta palabra, fábulas. Las fábulas habían ingresado a la iglesia. ¿Y qué es una fábula? Una fábula, en otras versiones dice mito. ¿Qué es un mito? Las fábulas son historias que tratan de dar una ilustración o una enseñanza, ya sea de personajes o ya sea de animales. Usan animales o usan personajes, es algo ficticio para poder darle una enseñanza a través de esa fábula, a través de ese mito. Mitos son historias, a veces la mayoría son inventadas por la gente, tradiciones que hay, que aquí se aparece un caballo, que allá se aparece una mujer, que aquí llora alguien, que aquí son mitos que se levantan. Eso estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, mitos. Y estaba yo pensando, de ese tiempo, de ese año, recuerden que Timoteo se escribió en del año 62 al 65, más o menos después de Jesucristo, después de que muere Jesucristo. De ese año hacia acá, ¿habrá más fábulas? ¿Habrá más mitos? ¿Habrá más invenciones de doctrinas? Muchísimas más. Más. Los hombres con un deseo o posiblemente trata de distorsionar, trata de inventar, trata de hacer cosas como para que la gente quizás no con el afán total de que caiga, sino más bien de enseñar o de atraer o de que le sigan, inventa cosas. Y aquí yo sé que para muchos no les va a gustar, pero es una ilustración solamente. Por ejemplo, algo que acaba de pasar el año pasado, la Navidad. Nosotros durante muchos años celebramos la Navidad, y en la Navidad, ¿a quién se glorifica?
¿Qué personaje es el promotor de la Navidad? Así lo saben, Santa Claus. Más que halagar y más que resaltar a Jesucristo, resaltan a Papá Noel. Algunos dicen que fue una historia verídica, real. Otros dicen que solamente es una fábula. ¿Y a dónde la hemos traído? Por ignorancia. A la iglesia. Y nos encanta poner nuestro Santa Claus allí, ¿verdad? Y nos encanta poner allí fábulas. No es otra cosa. Los reyes están en la Biblia. Reyes o sabios, eran sabios del oriente. Y se inventó porque le trajeron regalos a Jesús. Y desde que le trajeron regalos a Jesús, ahora se hace la tradicional del regalo de los niños. ¿Y quién te lo trajo? Los Reyes Magos. ¿Es una fábula o es algo real? ¿O es una realidad mezclada con irrealidad? Una realidad. ¿Existieron los reyes? Sí existieron. ¿Existieron los hombres sabios? Sí. Pero tenían el propósito que ahora se le da a la gente. No. Verdad mezclada con mentira. ¿Y a dónde está? En la iglesia, porque hay que partir la rosca de Reyes. ¿Y la rosca qué trae? Niños Dios, que representan muñequitos que supuestamente representan el niño Dios. ¿Y qué pasa cuando a una persona le toca el niño Dios? Pues tiene que hacer fiesta, los tamales, el atole o lo que sea. ¿Y qué día lo tienen que hacer? El 2. ¿Y el 2 qué identidad se glorifica tradicionalmente? La Candelaria. Y los cristianos comiendo su rosca, partiendo su pan, celebrando y haciendo, ¿verdad?, de la fiesta. ¿Y a quién están celebrando? Otra fábula. 14 de febrero. Ay, manita, mi regalo. Ay, manito, mi regalo, ¿verdad? Y 14 de febrero. ¿A quién se celebra el 14 de febrero? ¿A San quién? San Valentín. ¿Y quién fue San Valentín? ¿Y qué hacemos dentro de la iglesia celebrando a San Valentín? ¿No es fábula? Eso no es fábula. Eso no mito. A eso se refería Pablo. Y como esto te puedo demostrar muchas otras cosas más que no quiero por falta de tiempo. Esas eran falsas doctrinas que no están dentro de la palabra. Ahora, vamos a ver lo que no y vamos a ver lo que sí. Yo quiero que entendamos, amado pueblo de Dios, nosotros en otro tiempo, sí, pero ahora tenemos que entender la palabra y mirar de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, vámonos más adelante. Dice la palabra, algunos lo dan como mitos, algunos dicen cuentos, algunas versiones, ¿verdad? Ahí puedes buscar si tienes la versión de la palabra de Dios de la Biblia en tu teléfono, ahí te da varias versiones para que veas las palabras. Genealogías interminables. ¿De qué se tratan las genealogías interminables? Historia sin fin de los antepasados. Si tú vas a investigar lo que significa genealogías interminables, es historias de personajes que ni son como las cuentan y a veces ni existieron. Ejemplo, triste y lamentable nuestra historia. Nos las contaron, nos las enseñaron en las escuelas de una manera, y ahora que sale a la luz y que tenemos los medios de comunicación, nos damos cuenta que son puras mentiras las que nos enseñaron dentro de la historia, que no sucedió así. Y son genealogías que están contando de personajes interminables. Y que todo eso se prestaba para discusión. Y se armaban dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de los discípulos que estaban en Éfeso, grandes disputas. Que no, que fue así, que si es cierto, que no es cierto, que no, que, y que allá y que acá. Y era una discusión interminable y tremenda. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate, ten cuidado. Ten cuidado de lo que pasa, ten cuidado de eso. Ahora, vamos a ver
que acarrean disputas, dice la palabra, en lugar de edificación, que es por fe, de acuerdo al versículo 4. Dice, la edificación, dice, fábulas y genealogías, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora. La palabra siempre edifica. La palabra no es para discusión, la palabra es para edificación. Jamás discutas con nadie por la palabra, porque la palabra no es para discutir. El que la cree, y el que no la cree, pues se lo pierde. Predica la palabra. Si te creen, qué bueno, has ganado un alma. Si no te creen, sigue orando por esa persona para que la luz de la palabra le alumbre. Pero no te pongas a discutir. La palabra no es para discutir. La palabra es para predicarla y es para edificar. La palabra, cuando nos reunimos a hablar la palabra, tenemos que salir edificados. Si no salimos edificados, algo anda mal. Si en lugar de salir edificados, sales tú como algo, un conflicto interno allí, no es edificación, ¿sí? Ahí da testimonio el Espíritu Santo. Pero le sigue diciendo Pablo a Timoteo también. Dice, vamos a ver el propósito. El propósito del mandamiento, el versículo 5, dice, el amor nacido de un corazón limpio. Un corazón limpio. Cuando el pueblo de Dios, o cuando un creyente, o cuando un hijo de Dios, o cuando un hijo del reino tiene un corazón limpio. La palabra tiene que recibirse con un corazón limpio. Si nuestro corazón no está limpio, date cuenta por qué no puede recibir una persona la palabra, porque su corazón no está limpio. ¿Y quién limpia el corazón? Dios. Cuando tú vienes, que traes o vienes lleno de pecado, practicando pecado, mentira, y lo vamos a ver más al ratito todo esto. Vamos a ver, ese es un corazón endurecido por el pecado, indiferente por el pecado. Un corazón duro es contrario a un corazón limpio. Y vemos que el corazón sucio, lleno de tanta basura, no puede recibir la palabra. El corazón tiene que estar limpio para recibir la palabra. Pero también este término no solamente se refiere a un corazón limpio, sino se dice amor que brota del corazón, o sea, un corazón puro. La Biblia también, la Biblia hispanoamericana habla de un corazón puro. Y la Biblia dice allá en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese debe de ser nuestro ruego. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio para poder recibir la palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Cómo es el amor nacido de un corazón impuro? Pues un amor malo. Y Dios quiere que tengamos un corazón limpio, y con un corazón limpio fluye el amor, y tiene que ser un amor puro y un amor limpio entre hermanos. Por eso dice la palabra en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuando hay disputas de que esto es así, de que no es así, de que así, entonces no hay armonía, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver también aquí que advierte, o más bien, habla también de una buena conciencia. Y de buena conciencia, ¿qué significa la buena conciencia? Significa una conciencia limpia, una conciencia sana, una conciencia tranquila. Cuando vivimos en pecado, ¿vivimos con una conciencia tranquila? No. Ahí está el pecado. Tú hiciste esto y te portaste así y dijiste esto y mira. Pero Pablo le dice a Timoteo que tenga una conciencia limpia, tranquila, sana. Y esto solamente lo podemos lograr con la palabra. Cuando la palabra viene y empieza a lavarte, no solamente te limpia el corazón, te limpia la mente, te limpia el alma, te limpia las palabras, te limpia los oídos, te limpia las manos,
te limpia los pies, te baña, porque como decía el canto, viene este río, nos llega a los tobillos, nos llega a las rodillas, nos llega a los hombros, hasta que nos tenemos que sumergir. He allí el grande problema, que la gente a veces no se quiere dejar bañar como Pedro. Pedro, cuando le dijo Jesús, Pedro, te voy a lavar los pies, ¿qué le dijo Pedro? Tú a mí no me lavas los pies. Y muchos están así. El Señor les quiere limpiar todo, pero no quieren, porque aman el pecado, porque quieren seguir en el pecado. ¿Cuándo se dejó lavar Pedro? Cuando le dijo, pues entonces no tienes parte conmigo. Dice, así es con esa, así por la buena, pues báñame si quieres. Algunos necesitan ser bañados, no solo los pies. ¿Cuántos quieren que el Señor les bañe? ¿Cuántos quieren que el Señor les limpie? ¿Cuántos quieren que el Señor les purifique el pensamiento, la lengua, los oídos, los pies, que nos llene? Señor, lávame, báñame si quieres. Yo necesito ser limpia de todo. Amén. ¿Cuántos se van a dejar limpiar? Cierra tus ojos y dile al Señor, dame un corazón limpio, Señor. Necesito que limpies mi corazón para que tu palabra pueda llegar a mi vida. Limpia mi conciencia, Señor, de todo aquello que he estado luchando, de esos pensamientos que no he podido erradicar, sacar. Limpia de todas mis tradiciones que he venido trayendo, aferradas a ellas, Señor. Limpia mis pies, Señor, limpia mis manos, limpia mis oídos, limpia mi alma, límpiame completamente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso. Un momento nada más, ya estamos terminando. Buena conciencia, la fe no fingida. Ay, esto para mí me pisa mucho los callos. Sabes que para poder predicarle a otras personas necesitamos practicar una fe que no sea fingida. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Ya te diste cuenta de su cara, sus ojos? Todo lo que nosotros somos refleja mucho, nuestros ojos reflejan mucho. Nuestros ojos dicen cómo anda, porque dice que es una ventana del alma. Y cuando tú le ves los ojos a una persona, le estás viendo adentro, ¿verdad? Lo que hay. Los ojos dicen si estás triste. Tu cara, tus facciones dicen cuando ya no puedes, cuando hay algo allí. Aunque a veces andamos con una sonrisa fingida. La fe no fingida. Pablo hablaba mucho de esto. Dame el versículo, por favor, en pantalla. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sabes que lo que hace más daño cuando predicamos la palabra es fingir lo que no vivimos? Se cuenta de un líder, de un pastor o de lo que quieran llamarle, que acá predicaba, ¿verdad? Y se gozaba, y cuando bajaba saludaba, daba abrazos, daba sonrisas, palabras de aliento, y era muy carismático. Pero cuando llegaba a su casa, era un ogro. Un ogro, que los niñitos se tenían que esconder. Mi papá, ya viene mi papá, escóndete. Fe fingida. Y decía la esposa, yo me quiero mejor ir a vivir a la iglesia, porque en la iglesia siempre estaba feliz. Ya se quería traer sus cosas a la iglesia, pero no era de centro de adoración, era de otro lado. ¿Sí?
¿Eres lo mismo que eres aquí? ¿Eres en tu casa? ¿Eres en tu trabajo? ¿Eres con tus vecinos? Fe no fingida. El Señor no quiere que finjamos lo que no somos. La fe que tenemos la tenemos que demostrar donde quiera que estamos, porque la fe se demuestra. Y Santiago habla de esto: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe. La fe va unida de la mano con las obras. Porque algunos somos muy bíblicos y decimos: no, es que no es por obras, es por fe. Sí, la salvación es por fe, pero la vida cristiana se demuestra con obras también. Y las obras son el fruto. Y el cristiano maduro es el que da fruto. Y Dios quiere que tú y yo seamos maduros en la fe, que crezcamos, que ya no seamos niños llevados de un lado a otro por doctrinas erróneas, ¿verdad? Que aquí me dicen una cosa, que allá otra, y ya no sé ni qué hacer. Una fe no fingida, una fe sincera. Entonces, algunos se habían apartado de estas cosas, a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, y no entienden ni lo que habían, ni lo que hablan, ni lo que afirman. En el versículo 7, dame el 6 para que lo leamos también. Estamos estudiando. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Algunos nos gusta que nos laven el oído, y a donde nos hablan bonito, allí nos gusta ir, o ahí nos gusta estar. Se apartaron. Pero el 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A veces creemos saber mucho, pero el que sabe mucho tiene que tener más cuidado de enseñar correctamente. El que sabe mucho. Si tú sabes mucho, de acuerdo a la palabra, por eso es importante la palabra. Amada iglesia, amados hijos, es importante meternos a la palabra. Escudriña todo lo que yo te estoy diciendo, te lo estoy diciendo con la palabra. Lo que te hablamos en la academia lo estamos hablando con la palabra. Todo tiene que tener fundamento en la palabra. Lo que creas, por la forma en que te dirijas, que esté en la palabra de Dios. Si está en la palabra, es lo correcto. Y después vamos a ver lo que son las doctrinas. Eso lo traía aquí, pero ya no se los voy a dar por el tiempo. Dame el 8, por favor. Dice la palabra: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Algunos están peleados con la ley. No, es que hoy vivimos por la gracia, por eso nos olvidamos de la ley. No. Jesucristo dijo cuando Él vino, que Él vino a cumplir ¿qué? ¿Qué vino a cumplir? La ley y los profetas. Si yo no vine a abrogar, si yo vine a cumplir. No estamos peleados con la ley. La palabra, el evangelio no está peleado con la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Y esto pregúntenselo a algún abogado. Y la escritura está escrita de acuerdo, ¿verdad? A ese lenguaje de abogacía, ¿verdad? De leyes. Porque es un testamento lo que nosotros tenemos. Pero sigue diciendo, entonces... Pero dice, la ley es buena. Dice, la ley fue dada para el injusto. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. ¿Para quién es dada? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. ¿Para quién es la ley? Para el injusto. Y si tú y yo somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, pues para nosotros no es la ley. Porque ya andamos conforme la gracia y conforme la palabra. Pero cerciórate de andar conforme la palabra. Porque en uno nos vamos por la gracia. La gracia no nos da derecho a hacer lo que se nos antoje nuestra regalada gana. No. La gracia nos equipa para vivir sobre lo que Dios nos pide que vivamos, como Dios nos pide que vivamos. No lo puedes hacer por ti solo, tiene que ser justificación por Jesucristo y por gracia de Dios. Nadie puede cumplir la ley solo
porque el que infringe un mandamiento se hace infractor de toda la ley. Pero dice, sino vamos a ver para quién es la ley. Para transgresores, para desobedientes. Aquí no hay. Para los impíos y pecadores, tampoco hay. Ya somos restaurados, renovados, transformados. Para los irreverentes y profanos. ¿Quiénes son? Los irreverentes, los que no respetan a Dios. Y los profanos, los que no respetan las cosas que son de Dios. Para los parricidas y los matricidas, quien matan a su padre o quien mata a su madre, asesinan a su padre o a su madre. ¿Estamos viendo esos tiempos o no? Eso pasa al diario en las noticias. Para los homicidas, los que matan a gente. ¿Qué más? El 10. ¿Para quiénes más? Para los fornicarios. ¿Y qué es eso? Para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para los sodomitas. ¿Quiénes son? Los que practican relaciones sexuales, hombres con hombres o mujeres con mujeres, homosexuales y lesbianas, aunque hoy me quieran cambiar. ¿No es una fábula? Hoy en día lo que nos quieren imponer en las leyes. Aquí lo dice la palabra, yo no lo digo. No estamos en contra de esas personas, estamos queriendo que esas personas sean restauradas en la personalidad que Dios les dio. Tienen necesidad, esas personas están en la condición que están. Anteriormente, fíjense bien, en el DSM-4, que es como la Biblia del psicólogo, hasta allí la homosexualidad y el lesbianismo se manejaba como un trastorno de la personalidad. Ahora inventaron otro DSM-5, pero ahora ya no lo manejan como un trastorno, ahora lo manejan como una preferencia. ¿Cómo voy a manejarlo? Es ilógico. ¿Cómo voy a manejar preferir ser un niño? No puede preferir ser una niña si nació niño. Es algo biológico. Fábulas, doctrinas erróneas, porque me la quieren imponer en la ley, me la están imponiendo. No es posible, no va contra la verdad de Dios. Pero dice también, para los secuestradores es la ley. Los que cautivan personas, los que hacen tratas de blancas, tratas de personas, venden a los niños, venden a las mujeres, venden a las personas. Para los mentirosos, ay, también no se escapa. Bueno, pero yo digo puras chiquitas y blancas. Mentiras blancas y negras no hay. Mentiras chicas y grandes no hay. La mentira es mentira. Dile al que está a tu lado, la mentira es mentira. Pero qué bueno que hoy no vinieron los mentirosos. Bueno, vamos a seguir. Y dice los mentirosos y los perjuros. ¿Quiénes son estos individuos? ¿Quiénes son los perjuros? Los perjuros son los que juran en falso, los que levantan falso testimonio. No, manita, y yo lo vi, yo la vi. Y estos ojos que se los van a comer los gusanos lo vieron. Y no viste nada. Cuidado con hablar cosas que no viste, porque es mentira, porque es perjuro. Te lo juro por Diosito que pasó. ¿Si han conocido a personas que juran por Diosito la mentira que están diciendo? Pero no son ustedes, ¿verdad? Ah, bueno, nada más conocen a alguien, qué bueno. Y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, es la ley.
Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Y de todo esto que hemos hablado, estamos restaurados en Cristo Jesús. Él pagó, Él llevó, Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer. Lo dejamos en la cruz de Cristo y por sus llagas fuimos sanados de toda herida, de todo mal, de todo pecado. Esa sangre derramada en la cruz nos dio victoria, nos dio libertad, y ahora vivimos para Él, vivimos para darle honra, vivimos para darle gloria, vivimos para ser un testimonio andante. Dame el último versículo, terminamos. Según el glorioso el Evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este Evangelio nos ha sido encomendado a todos nosotros. No solamente Pablo le estaba hablando a Timoteo, toda la palabra es para nosotros. Toda, sin excepción de ninguna. Toda la palabra, y lo vamos a ver más adelante, es para que es útil. Aquí yo me quiero quedar. Yo quisiera que en esta hora, a través de este estudio bíblico, vamos a seguir en otra ocasión analizando para todos, según el glorioso. Entonces, diríamos que el resumen, ¿verdad?, de esta carta nos va a servir como una guía práctica para la estructura y la sana doctrina en la iglesia primitiva, escrita por un mentor experimentando a su joven discípulo. Y vamos a hablar, yo quería hablar de la sana doctrina, lo vamos a hacer para otra ocasión. A veces nos dicen, está enferma. No está enferma, la doctrina no está enferma, los enfermos somos nosotros. Pero sí está distorsionada, pero sí está errada, pero sí está cambiada, pero sí, ya lo vimos hoy, todas las fábulas y todos los mitos que han querido introducir o que hemos introducido a la iglesia. Yo te pido, ponte de pie, y yo te pido que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser un cristiano maduro, un hijo de Dios maduro. Yo quiero tener el crecimiento que tú me quieres dar. ¿Por qué no damos buen fruto a veces? Porque estamos inmaduros. Y el Señor quiere que demos buen fruto. Así que levanta tus manos y dile: yo quiero ser discípulo tuyo, Señor. Un discípulo que se deje enseñar. Que la verdad de la palabra esté en mi vida. Que esta doctrina que enseña tu palabra esté veraz, viva, sana en mi vida. Que yo pueda amarte, servirte, adorarte, vivir para ti de acuerdo a la palabra, Señor. Yo quiero ser un hijo que honre, y quiero honrar a mi Padre que está en el cielo. Yo quiero ser un Timoteo como lo fue para Pablo. Yo quiero ser ese Timoteo, Señor, que tú puedas encargarle todo ese peso que Pablo llevaba en su alma, en su espíritu. Que yo pueda ser confiable, que puedas confiar en mí, que voy a continuar la obra que tú le encargaste. Yo sé que tú estás buscando gente madura, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres, Señor, que vivan la palabra como Timoteo la estaba viviendo. Gracias te doy, Señor. Bendigo la vida de tu pueblo, y yo declaro, Señor, que hay hijos de honra. Hay hijos que honran a Dios, pero hay hijos que honran al Padre de esta casa también, Señor. Gracias te doy, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús, te amamos, Señor. Te amamos. Amén. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante.